se sobreesfuerza, ¿sí? Hay sobretensión de esa musculatura, por consiguiente tiende a debilitarse. A nivel del psoas ilíaco, ¿qué le pasa al psoas ilíaco? Se acorta. Y hay un problema con el acortamiento. Recuerden que ese músculo tiene un origen a nivel de las apófisis vertebrales lumbares. Entonces, si ese músculo se tensiona mucho y se acorta, ¿qué le va a pasar a la lumbar? Se va a tender hacia la lordosis lumbar, va a tender a hacer esto. ¿De acuerdo? Entonces, este músculo no solo va a generar acortamientos, sino que también va a generar debilitamientos. Uno es al psoas mayor y el otro es al iliopsoas. Es un concepto bien complejo. Y pues, lógicamente, el glúteo mayor, ¿qué le va a pasar? No tiene mucho porque la ventaja es que tiene un apoyo, pero también tiene un sobreesfuerzo por la posición, sobre todo si la persona no tiene espaldar. Si la persona trabaja no en espaldar, sino de frente pegado al computador, pues ¿qué le va a pasar a la musculatura glútea? Se va a sobreesforzar y se va a debilitar. ¿Sí? Entonces también toca analizar no solo trabaja sentado, sino cómo trabaja sentado usted. A nivel del isquiotibial, ¿qué le pasa? De los isquiotibiales se acortan. Y a nivel de los cuádriceps, hay alongamiento. Bueno, depende. Recuerden que están los vastos, ¿sí? Y los rectos femorales. Los rectos femorales se van a tender a cortar, en cierta manera, hacia nivel proximal y se van a tender a elongar o debilitar a nivel distal. Mientras que los vastos, sí, en general, se van a tender a debilitar, pues, casi todos. Y a nivel de los tríceps surales, en este caso hay acortamiento por la flexión de rodilla y pues lógicamente hay un debilitamiento de los tibiales anteriores, ¿sí? O peroneos laterales. Muy bien, ahora ahí no acaba la cosa. Resulta que Julián tiene todo ese panorama de problemas musculares, de acortamiento, debilitamiento. Ahora, Julián se levanta de la silla, se va caminando y dice, bueno, voy para el gimnasio porque me inscribí. Ahora resulta que Julián tiene moto, como la mayoría de entrenadores tienen. Pum, tome, se sienta en la moto. ¿Y cómo se sienta en la moto? Otra vez, con esta posición sifótica y con el brazo hacia adelante. ¿Sí? Está manejando acá, ¿sí? Bueno, digamos que haga esto, ¿sí? Y haga esto, ¿sí? Y aquí, pues, mínimamente mueve los pies. Listo. A eso súmele que se pone un casco. ¿Y el casco qué pasa? El casco genera presión. ¿Por qué? Porque tiene un peso. Entonces, hace esto. Aumenta la presión. Y eso que estamos hablando de una moto común, Pulsar, AKT, la moto que se vende bastante. Pero si estamos hablando de una tipo deportiva, ¿sí? Muy acostada, pues la situación es peor, porque va a haber una sobretensión mayor en toda esta musculatura, sobre todo a nivel del cuello. ¿Listo? Llegó al gimnasio. ¿Listo? Julián le dice al entrenador, profe, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy nos toca piernita, Julián. Listo. ¿Qué hacemos de piernita, profe? No, comencemos con sentadilla. Ok. Digamos que Julián empieza con sentadilla. Y el entrenador no se ha percatado de todos los panoramas, bueno, todo el panorama general de la musculatura debilitada y acortada. Entonces, ¿qué le va a pasar a Julián cada vez que haga sentadilla? Exacto. Es decir, que se va a presentar algo muy común como esto. Se va a tender a levantar el talón o muchas veces el pie va a tender a colapsar, ¿sí? Porque algunos músculos no están trabajando bien o no están trabajando bien dentro de la orquesta. Entonces usted va a ver que el talón se levanta. Y muchas veces el entrenador dice, toca meterle unos tacones para que no levante los talones. No, porque está empeorando la situación, lo sigue acortando. Tienes que elongarlos, tiene que hacer otro trabajo. Propuesta de ejercicio correctivo. Haga un buenos días. ¿Sí? Pero otro día, no ese día de pierna, como dice el entrenador, ¿sí? De hemisferio inferior. Haga un ejercicio correctivo de buenos días con elevación de la punta de los pies. O sea, ponga alguna calca, algún elemento que eleve la punta de los pies, se mantengan dorsiflexión, flexione levemente la rodilla y flexione la cadera. Y haga este movimiento lento y controlado, que es un estiramiento de tipo dinámico o cinético. ¿Ese ejercicio se volvería a nivel de flexibilidad dinámica? Exactamente, eso sería dentro de la metodología dinámica o cinética, depende de cómo lo hagas. ¿Listo? ¿Qué otro ejercicio puede hacer Julián que lo metan en el gimnasio? Entonces resulta que ahora Julián le dice, listo. El entrenador le dice, por favor te acuestas aquí, levanta los piecitos
y me vas a hacer este movimiento. Espéreme, sáqueme el brazo primero. Listo. Ahora va a hacer esto. Tómela. Tómela. Mire cómo se le ve todo por debajo. ¿Qué le puede pasar a Julián ahí? Con la prensa. Miren que nada más la prensa de por sí obliga al individuo a estar en una flexión constante de cadera. ¿Sí lo ven? Entonces va a obligar más al acortamiento del psoas ilíaco, no lo va a permitir elongar. Y fuera de eso, al intentar hacer esto, recuerden que los isquiotibiales están acortados. Y como están acortados, cada vez que Julián intenta extender las rodillas con una flexión de cadera, el isquiotibial no se lo va a permitir. Entonces, inclusive cuando él baja, la pelvis es la que paga el precio. ¿Haciendo qué? Este movimiento. ¿Cómo se llama este movimiento? Retroversión pelviana. Entonces empieza a hacer retroversión pelviana. Y como está en decúbito, pues también puede generar algún problema de desplazamiento hacia nivel lordótico lumbar. Listo. Siguió. Listo, Julián. Ahora vamos a hacer esto. Vamos a hacerlo para glúteo. Entonces él pone su barrita aquí, pone sus piecitos aquí y deja suspendida su cadera, ¿de acuerdo? Que es normalmente como se hace el famosísimo hip thrust. Miren lo que pasa, quiero que miren muy bien lo que pasa con la musculatura posterior y la musculatura anterior cada vez que yo hago presión sobre la cadera. ¿Sí ven? Mire cómo el psoas mayor se tiende a cortar más. ¿Listo? Y en este caso, como está cortado, pues va a generar un sobreesfuerzo, sobre todo a nivel del iliosoas. Y más preocupante aún, recuerden que esta musculatura está débil, es decir, que no hay una buena estabilidad de la columna. Y yo estoy obligando a la columna a hacer una lordosis incrementada, porque hay un peso acá. Como esto está frenado, la columna dorsal está frenada, la lumbar es la que se mueve en el aire. Entonces obliga a que toda esta musculatura sostenga ese peso que al final no tiene... Tranquilo. Quédate ahí, pobrecito. Entonces, esa carga que se está haciendo acá, ¿hacia dónde se va a dirigir? Hacia el nivel de lo que sería lumbar y las cervicales. Las vértebras de la columna, principalmente, hacia nivel lumbar. Entonces, todo lo que es a nivel de los discos intervertebrales van a tender a presionar mayor. Listo, fuera de que Julián lo hiciera con baja carga, no hice hasta de pronto. El problema es que en hip thrust lo están haciendo con unas cargas exageradas. ¿Listo? Y fuera de ello, como les digo, el isquiotibial está cortado. Y fuera de eso, recuerden que pues, el hip thrust pues, no es un ejercicio muy referente hacia lo que es el glúteo mayor, ¿no? Es por diferentes motivos que después vamos a hablar. Listo. ¿Qué otro ejercicio pueden ponerle a Julián? Patada glúteo. ¿Hay algún problema con la patada glúteo? Mire. Pobre Julián. Julián está hecho madre. Quédate ahí, Julián. Es que está rebelde, Julián. Ay, listo. Digamos que lo haga. Sí, con los usuarios, por favor, haga. Quédese ahí. Uy, agresivo. Véalo. Digamos que haga la famosísima extensión de cadera con mancuerna, ¿sí? Pone la mancuernita acá y hace esto. ¿Listo? ¿Por qué no es óptimo? Recuerden que todos los ejercicios que estoy nombrando están enfocados hacia ejercicios incorrectos. Porque ayudan en el acortamiento de lo que sería el bíceps femoral. Exactamente. Lo que es los isquiotibiales se van a tender a cortar y recuerden que los isquiotibiales, como son músculos biarticulares, cuando están flexionados no permiten la extensión de cadera. Entonces, aquí va a frenarse la articulación de cadera y no va a permitir que el glúteo, recuerden que el glúteo mayor genera principalmente extensión hacia hiperextensión, es decir, hacia posterior, y la flexión de rodilla no se lo va a permitir. Fuera de que otra vez está cargando demasiado la columna porque está en una posición de desestabilidad. ¿Listo? Es decir, que ahí es como les digo, tenemos panoramas de ejercicios incorrectos. Eso es lo que quiero darles a entender para que antes de que usted seleccione o escoja un ejercicio, ¿sí? Pues usted vea el panorama de la persona, en qué situación está y usted diga, no, este ejercicio lo puede empeorar, este ejercicio lo carga más, este ejercicio acorta más bien busquemos otros ejercicios
en otras sesiones, pues para empezar a corregir esto, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué ejercicios correctivos son los que me pueden ayudar a mejorar ese panorama? ¿Listo? Bien.